Hola muchachos, muy buenos días, tardes o noches, depende a la hora que vean el videito. Acá voy a resolver unos problemitas del tema que estamos viendo, de aplicaciones de la derivada, de máximos y mínimos, que fundamentalmente les ayuden a afianzar los conceptos, a aprender de verdad. Segundo, que les ayuden a entender bien la temática trabajada para resolver de manera solvente, clara, el taller que deben presentar. Y finalmente, que quede en condiciones de resolver de la mejor manera su examen final. Entonces vamos con todos los cierros, con toda la disposición. Recuerden que en este nivel de matemática y en muchos otros no se trata de mucha inteligencia, de mucha experticia, de mucha brillantez, simplemente disciplina y disposición para el aprendizaje. Miremos el problema. Un campo petrolero tiene 24 pozos, ¿cierto? Ha estado produciendo 60.000 barriles diarios de petróleo. Se sabe que por cada 3 nuevos pozos que se abran, la producción media por pozo caerá en 125 barriles. Bueno, entonces, ¿cómo podemos iniciar la solución de este problema? La producción en este momento es de 60.000 barriles al día. Mucho cuidado con esto. Pero se ha dado cuenta de que se pueden abrir más pozos. Pero nos dicen que por cada 3 nuevos pozos, la producción media por pozo caerá en 125 barriles. Entonces, uno podría preguntarse, bueno, cada pozo que abra me va a dar más barriles de petróleo. Pero también nos dicen, ojo, la situación es que si abre barriles descontroladamente, llegará el momento en que se caiga. O sea, que es más la disminución en la producción de los pozos y en la producción total que en lo que aumentaría al abrir nuevos pozos. Entonces vamos a mirar una cosa, unos detallitos que se requieren acá. Como hablan de la producción media por pozo, sería importante saber la producción media por pozo. ¿Cómo la calculamos? Pues lo que está produciendo los 60.000 sobre el número de pozos que actualmente hay, 24, ¿sí? Entonces, esta va a ser la producción media por pozo. Si efectuamos esta división, nos daría 2.500 barriles día por pozo, ¿cierto? Entonces miren, con este dato podemos decir cada nuevo pozo incrementa la producción total en 2.500 barriles. Pero ojo, cuando se abran 3, habrá una caída de 125 barriles, pero no en global, no en general, sino de cada pozo. Así las cosas, entonces digamos esto. Sea X el número de incrementos de A3. ¿Por qué, profe? Porque se ha hablado de que por cada 3 nuevos pozos, entonces no incremento de 1, de 2, no de 3, 6, ¿sí? Así se ha hecho el análisis. Sea X el número de incrementos de A3 en el
número de nuevos pozos. No, de pozos. En el número de pozos. ¿Sí? Ya, ¿cómo así, profe? Claro. Ya, 3 en el número de pozos. Entonces vamos a ver 0 pozos más, 3 pozos más, 6 pozos más, 9 pozos más, 12 pozos más, etcétera, etcétera. Pero ojo, esta misma variable nos sirve para ver los decrementos en la producción, ¿cierto? Y, el número de decrementos de a 125 en la producción media por pozo. Listo. Con este enunciadito podemos pulir el ejercicio así. Número de pozos. Miren que esto en verdad no es fácil, ¿para qué los engaño? Esto es terafácil. ¿Cuántos pozos hay? 24, papito. ¿Va a aumentarlos o a disminuirlos? Quiero aumentar de 3 en 3, entonces más 3x. Si usted tiene dudas y quiere verificar si eso funciona, ensaye. Según la aritmética base serían 24, 27, 30, 33, etc. Aumentando de 3 en 3, como dice. Entonces, ¿qué pasa si x es 0? O sea, si usted decide no incrementar ningún nuevo pozo, 3 por 0, 0, 24, como era lógico. Quiero aumentar 3 pozos. X vale 1, 3 por 1, 3 y 24, 27. Si X vale 2, 3 por 2, 6, 24 y 6, 30. Evidentemente se le van agregando múltiplos de 3 al número de pozos. Listo, nos quedó el número de pozos. Pero ojo, y la producción media por pozo, se le tiene. Producción media por pozo. Si no hacemos nada, si dejamos las cosas como están, 2.500 barriles día. Pero si le abrimos pozos, ¿cierto? Si le abrimos nuevos pozos, decae la producción media de cada pozo, decae, merma, se resta, disminuye, menos. Un disco más del otro. ¿Cuánto cae? 125. 125, pero por cada pozo, ¿cierto? Entonces, así como esta X sirve para aumentar de 3 en 3 el número de pozos, esta X sirve para disminuir de 125 en 125 cada que se aumente en 3 pozos. O sea, esta X puede tomar, de hecho X se asocia con números reales, pero en este caso son números naturales. Uno va cambiando de un incremento de 3, un decremento de 125, dos decrementos de 3, dos incrementos de 3, perdón, dos decrementos de 125, tres incrementos de 3, tres decrementos de etcétera, etcétera. Aquí va aumentando de 3 en 3, aquí va disminuyendo de 125 en 125. Si multiplico los pozos por la producción de cada pozo, pues tendré la producción total del campo petrolero. Producción total, que la llamaremos P sub X. ¿Por qué, profe? Porque va a depender de una variable que le hemos metido X. Entonces nos quedaría P de X igual. Número de pozos, 24 más 3X. Aquí le podemos colocar aquí número de pozos por producción media. Por pozo. Ya. Entonces, 124 más 3X por 2.500 menos 125X. Y ahí tenemos la función producción total. Como ven, no era fácil, como se los dije, era muy sencillo. Y podían habernos pedido entonces la expresión para la producción total.
Recuerden cuando estamos haciendo aplicaciones de las derivadas, es decir, hallando razón de cambio, estamos hallando máximos, mínimos, lo que se llama optimización de funciones. Entonces, una cosa es que nos den la función, que son los problemas mecánicos que se llaman ejercicios, y otra cosa es cuando nos dan el problema como tal y nos toca construir la función a optimizar, como es en este caso. Esos son los que son buenos. Cuando a uno le dan ya esto, mire, derive igual de 0, se vuelve muy rutinario. Usted deriva esto, usted ya sabe que esto lo puede hacer ley distributiva y lo deriva como derivar un polinomio, ¿sí? Para derivarlo como un polinomio tiene que hacer el trabajo extra de multiplicar y simplificar. Pero si deriva como un producto, pues le sale más rápido si maneja la derivada. Ya. Entonces, si me llegaran a pedir cuál es la expresión para la producción total en función de X, ¿cierto? El incremento en el número de pozos, ahí la tendrían. Ya está. ¿Qué más me pueden pedir, profe? Te pueden pedir cuál es el número óptimo de pozos. ¿Cómo así? Claro. Si por ejemplo dice el número óptimo son 24, vamos a llegar a que X vale 0. Si el número óptimo es 27, X va a ser 1. Si etcétera, etcétera. También te pueden pedir la producción media por pozo. La producción media por pozo, pues son 2500, no. Cuando se trabaje con el número óptimo. Ya, entonces es reemplazar aquí. Entonces, como ven, todo eso lo podemos hacer. Vamos a preguntar entonces, número óptimo de pozos. Número óptimo de pozos. Si nos llegan a preguntar eso, ¿por qué nos están preguntando? Por esto, papito. El número de pozos, pero para un cierto valor de X sería óptimo. ¿Y cómo sabemos que es óptimo? Eso te lo da el cálculo diferencial. Entonces, ¿cómo, profe? Pues derivemos esta función. Entonces hallamos P'. P' de X, ¿sí? Entonces, P' de X es la derivada. La derivada de la primera, 3. Por la segunda sin derivar. Listo. Más. La derivada de la segunda, menos 125. Entonces, de una vez, menos 125. Por la primera sin derivar. Como ven, uno ya resuelve eso con toda la claridad de que el estudiante se sabe las fórmulas. Si no se sabe eso, pues sinceramente ahí sí no podría pues como pretender que me entienda, porque se queda pensando de dónde salió eso, y eso se le lleva la energía pensando de dónde salió eso. O sea, y si tiene una información fragmentada también, ahí entiendo, ahí no, y cuando ya lo he terminado apenas estoy entendiendo por qué esta es la derivada, ¿cierto? La derivada de un producto es la derivada de la primera, producto de funciones, la derivada de la primera función, esta funcióncita lineal, es la primera, y al derivarla, esto es una constante, da 0, y de la derivada de 3x da 3. Y deje la otra quieta, como dice la fórmula, por la segunda sin derivar. Más la derivada de la segunda, lo mismo que acá, ¿ve? Una constante 0 y la derivada de menos 125 es menos 100. Por eso más por menos, de una vez se coloca el menos. La derivada de la segunda por la primera sin derivar. Una vez que hemos derivado, la derivada, eso sí se lo saben, lo memorizan fácil, se iguala a 0. Y se resuelve esta ecuacioncita de a peso, ¿sí? Entonces resolvamos la de a peso o de a dólar. 25 por 3, 75 con 2 ceros. Menos 125 por 3, 375x. Sale, papá. Menos 125 por 4, no la sabemos hacer. Busquemos aquí una calculadora. Entonces, 125 por 24. Eso nos da 3000. Quedaría menos 3000. Y menos por más da menos. Y 125 por 3 ya lo habíamos hecho. 375x. Igual a 0. Estas dos cantidades se pueden restar, ¿sí? ¿Cuánto nos da esa resta? 7500 menos 3000, 4500. Igual. Bueno, hagamos la restica y después la tiramos para allá.
Ya quité esto y quité esto. Menos 375, ¿cierto? 300 y 300, 600. Y 75 y 75, 150. 300 y 150, 450x igual a 0. Eso al lado de allá quedaría 4500 igual a 450x. Quitemos un 0 y un 0. Y es fácil ver que daría x igual a 450 sobre 45. Y x es igual 45 a 1, 45 a 1, entonces da 10. 10. Hay mucho estudiante que comete el pequeño, gigantesco error de decir que este es el número de pozos. No, ese no es el número de pozos, este es, mire lo que definió, el número de incrementos de A3. Entonces, 10 es el número de incrementos de A3. Si ves aquí, quedaría 3 por 10, 30. Le están diciendo, tiene que abrir 30 pozos nuevos, o sea, más de los que ya hay. ¿Cómo la ven? ¿Sí? No era ni 1, ni 2, ni 0, sino 30 pozos más, o sea, 30 y 24, 54 pozos es el número óptimo de ese campo petrolero. Muy bien. Aquí hay un peligrito. Aquí hay un pequeño peligrito y es, si hubiéramos hecho esta ley distributiva, la ganancia tal vez sería de que se nos formaría una ecuación cuadrática con el término cuadrático con coeficiente negativo. Ve, más por menos da menos 375x al cuadrado. Y por ser una parábola solamente tiene el vértice como valor máximo o mínimo, único, ¿sí? Como el término es negativo, esa vaina abre hacia abajo y tiene evidentemente un máximo. Pero eso es un caso particular y peligroso, porque los alumnos pueden crearse una falsa inducción de que siempre, que cualquier función es máximo. No. Mucho cuidado porque si fuera de un polinomio de más orden, tercero o cuarto, puede tener máximos o mínimos. Entonces nosotros estamos diciendo que con 10 se obtiene el máximo. Pues en este caso sí, porque el máximo de una parábola que abre hacia abajo es único. Pero si fuera un polinomio, muy peligroso. Entonces, ¿cómo hace uno para garantizar de que esa vaina sí es un máximo y no se comete un error? Pues por el criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda. Tiene que sabérselos, porque si no, no me entiende. Y si me agarro a repetirle, cada que hago un problema, repetirle los criterios, es como definir todos los axiomas de geometría cada que uno vaya a repetir un problema, ¿no? Entonces, no. Hay cosas que son más axiomáticas y ahí uno tiene que sabérselas. Por ejemplo, que el criterio de la primera derivada es el simbolito de rezar. Si pasa, esta es la pendiente de más a menos, la derivada si pasa de más a menos es un máximo, de menos a más un mínimo. Si no hay cambio de signo, el criterio no decide. Pero como este es un polinomio facilongo, miren que su derivada la derivada dio 7500 menos a ver, yo miro qué fue lo que hicimos aquí. Esto da 7000 menos 3000, 4500. Y esta vaina, aquí hay un error. ¿Por qué? Porque cuando sumo esto, yo debía haber dicho 300 y 300, 600 y 150, 650. ¿De acuerdo? 650. Un poquito malito estaba el profesor ahí. 650. Por lo demás le quito el 0. ¿Sí? Y de aquí a aquí. Y esto es lo que cambia. 650. ¿De acuerdo? Y al hacer esa división, ojalá y nos dé un numerito entero. ¿Sí? ¿Qué sería? Mm, 4500, ¿sí? A ver, ¿dónde es que estamos haciéndolo? 4500, repito. 7500 menos 3000 da 4500.
Y 375 más 375 da 600, 750. ¿Sí? 750. Aquí es que le quito el cerito y me queda 4500 menos un 0, 450, porque cancelé este con este. Y abajo me da 75. Este 10 no va a dar ni parecido. Y entonces nos da 4500 menos un 0, 450 dividido 75. Y nos da 6. 6. No 10, sino 6. Miren el error tan feo que habíamos cometido. En este caso yo. 6. Cuando estén viendo el video no lo voy a editar para que quede este error. Y ustedes pillen la suma y no se queden tragando entero. Que en su pensamiento digan, uy, ahí se equivocó el profesor. Eso va marcando los buenos estudiantes, los que no le creen a uno como si uno fuera una Biblia de verdad, ¿no? ¿Sí? Entonces, listo, era 6. Independientemente de que X sea 10 o sea 6, X no es el número de pozos. X es el número de incrementos de A3. Entonces aquí lo podríamos decir, 3 por 6, 18, 24 y 8, 42 es el número óptimo. Estábamos diciendo, aquí ve que me di cuenta en el error al ir a hacer la segunda derivada, que mira que P de X, P' de X igual, P' de X igual, es igual a esto. Hasta aquí vamos, ¿sí o no? Sin considerar el 0 que la igualamos. Sí, voy a colocarla con otro color y voy a hallar la segunda derivada. Ya les explicamos ahorita que el criterio de la primera derivada es si la pendiente cambia de más a menos es un máximo, si cambia de menos a más es un mínimo, si no cambia de signo el criterio no decide. ¿Qué dice el criterio de la segunda derivada? Halle la primera derivada, halle los valores críticos de primera especie, o sea, los que hacen la primera derivada a 0. Y los reemplace en la segunda derivada. Si ese valor reemplazado en la segunda derivada da negativo, el número hallado genera un máximo. Si da positivo, el número hallado genera un mínimo. Y si da ni positivo ni negativo, o sea 0, pues el criterio no decide. En algunos casos bien podría ser un punto de inflexión. Un punto de inflexión es donde hay un cambio de curvatura. ¿Sí? Ok. La segunda derivada, ¿me ayudan por favor con la derivada de esto? Entonces, la segunda derivada de la producción total es la derivada de 4500, 0. Y de menos 750, menos 750. Ni siquiera quedó en función de X. Porque nos dio de una vez, no hay nada que reemplazar. Para cualquier valor de X, una constante negativa. Y si es menor que 0, X igual a 6 genera un máximo. Listo. Ya lo sabíamos porque es una parábola que abre hacia abajo. Pero eso no es suficiente si no fuera parábola, ¿sí? Entonces, como nos dijeron que el número óptimo de pozos, entonces ya vamos por él. Número óptimo de pozos. Pues yo ya la dejé listica, B24 más 3 por X. Pero X vale 6, acuerden que no es 10 como me equivoqué antes, ¿no? 24 más 18. Entonces, es igual a 42. ¿Cómo así, profe? Claro. Entonces, aunque la producción total rebaje, la producción media por pozo merme 125 por cada nuevo pozo, es mejor abrir más pozos, ¿sí? E incluso bastante, abrir 18 pozos más. De los 24 que ya se tenían, abrir 18 pozos más. O sea que en total el número óptimo de pozos son los que hay más los que le dice que abra. Entonces en total 42. 3 por 6, 18 y 24, 42. Eso es. Y además está garantizado que este X igual a 6 genera un máximo porque le aplicamos el criterio de la segunda derivada que dice que si el valor crítico evaluado en la segunda derivada da negativo,
ese valor genera un máximo. Y si da positivo, ese valor genera un mínimo. ¿Qué más nos podían preguntar, profe? Te pueden preguntar, como habíamos dicho, bueno, ¿y cuál sería la producción de cada pozo? ¿Cierto? De estar produciendo 2.500 barriles diarios en promedio cada pozo, trabajando con el número óptimo de pozos, ¿cuánto produce? Vamos por ello. Bueno, producción media por pozo, trabajando con el número óptimo de pozos. Entonces la producción media por pozo son los 2.500 que se están produciendo actualmente menos 125 por el valor de X, que ya lo hallamos y es 6. Esto es igual a 2.500 menos 125 por 6. 125 por 6 es lo mismo que 25 por 6, 150. Y 6 más 600, 750. ¿Sí? A ver si están de acuerdo. O si lo quiere hacer 125 por 3, 375. Y el doble, 750. Finalmente, le quitamos 700, nos da 1800. ¿Sí? Y le quitamos otros 50, 1750 barriles al día. Ya. Esta sería la producción media por pozo, trabajando con el número óptimo. O sea, pasa de 2.500 a 1.700. Mermó, cada pozo mermó 750. Miremos, hagamos una pequeña trampa honrada. ¿Cuál era la producción total anterior? Producción total anterior. 60.000 barriles diarios. Y ahora producción, digámosle así, óptima. Sería el número de pozos, que es 42 por la producción media por pozo, 1.750. Y hagamos esa multiplicacioncilla. 42 por 1.750. Esto nos da, a ver, 42 pozos y 73.500. 73.500. ¿Sí? Barriles. Entonces, comparando estos dos valores, es evidente que valió la pena, porque pasamos, cuando teníamos 24 pozos y una producción de 2.500 barriles diarios, de producir 60.000 barriles al día, a incrementar los pozos de 24 a 42, es como apenas voltearle los números, ¿no? A 42 se cayó la producción media por pozo, pero el producto, o sea, la producción total aumentó en 13.500. Miren la diferencia de esto, es una diferencia de 13.500 barriles al día. Entonces vale la pena, ¿sí? Ya tenemos eso. Si nos llegan a pedir la producción óptima, pues es esta, ¿no? La producción óptima la calculamos aquí, el número óptimo de barriles por la producción media por pozo, y nos da 73. Podían preguntarnos el mejoramiento porcentual, la eficiencia, entonces, el aumento porcentual en la producción diaria sería la diferencia, 13.500 sobre la base, 60.000%. Entonces, esto es, sí, si nos llegan a decir en qué porcentaje se incrementó la producción diaria del
campo petrolero. Entonces, lo que se aumentó en barriles dividido sobre lo que se producía antes por ciento. Y eso nos da 135, ¿cierto? Con dos ceros, dividido 600. Esto es no aproximada, sino exactamente el 22,5%. Si nos llegan a preguntar el aumento porcentual de la producción total del campo petrolero al día, sería esto. Se aumenta significativamente, 22%. Esas serían preguntas que nos podrían hacer de ahí. ¿Listo? Entonces miren que cuando usted maneja ya los conceptos se vuelve ya rutinario. Cree el modelo matemático, lo que algunos llamamos arme la ecuación, ya. ¿Qué más? Optimice esa función. Antes de optimizarla, una vez creado el modelo matemático, creado la función, pues ahí eso tiene un trabajo previo, ¿no? ¿Cuáles son las cantidades conocidas? ¿Cuántas son las cantidades desconocidas? ¿Qué variables utilizamos? ¿Qué nombre le damos? Hacer algunas restricciones. Por ejemplo, hay variables que uno sabe de antemano que no pueden ser negativas, hay variables que uno sabe de antemano que no pueden ser fracciones. Por ejemplo, el número de pozos. Yo no me imagino un ingeniero diciendo, ahora 17,35 pozos más. No lo entienden. Porque, o una persona que lleve vacas por ahí, semovientes, traiga 18,375 terneros más. O sea, uno le tiene que poner lógica a eso. ¿Cuáles valores son enteros? ¿Cuáles valores deben ser positivos? Etcétera, etcétera, ¿no? Es lo mínimo. Es lo mínimo. En los problemas económicos generalmente son cantidades positivas, ¿sí? Y algunos como este, además de ser positivas, tienen que ser enteras para que cobren sentido real. ¿Qué más podríamos decir? Una vez que creamos el modelo matemático, lo derivamos, igualamos a cero. Hay que mirar la continuidad, pero nosotros sabemos que aquí se genera una ecuación cuadrática, un polinomio. Siempre esos polinomios son funciones continuas y derivables. A veces dan funciones, dígase, con valores absolutos. Esos son peligrosos. Esos son peligrosos porque suelen ser continuos pero angulosos. Y en los puntos angulosos no se puede derivar porque cambia de signo. Tienen que ser curvas suaves para que tenga derivada, como para que te la imagines que la derivada puede ir cambiando. Pero si es un ángulo, no hay forma de que cambie paulatinamente. Entonces, en puntos angulosos no tiene derivada. La función, otras funciones que hay que ponerle mucho cuidado son, de hecho, las funciones discontinuas. Pero para especificar un poco, son esas funciones definidas a trozos o seccionadas que llaman. F de x igual a 3x menos 1 si x menor que 0, a x más 2, etc. Esas que son por secciones, hay que mirar si cada trozo a nivel de dominio articula, ¿cierto? Si al pegar por un extremo al otro, pasa. Por izquierda, por derecha. Recuerden que ahí, para probar la continuidad, se deben utilizar los límites laterales. ¿Sí? Bueno, acá, pues, si nos encontramos con un polinomio, pues se puede decir que es una función continua. Vamos a hacer otro problemita para ver si pasamos al nivel tiranosaurio. Bueno, aquí estamos nuevamente, muchachos. Un problemita igual al que tienen ustedes en el taller preparatorio del examen final. Vamos a leerlo. Dice, si Aurelio planta 150 árboles de mandarina en su huerto, cada árbol produce en promedio 480 mandarinas. Se sabe que por cada 5 árboles que se incrementen en el plantío, la producción media por árbol caerá en 12 mandarinas. Es igual al de los pozos de petróleo, ¿sí? Porque por un lado aumentamos el número de árboles como aumentar el número de pozos, pero por el equilibrio
en el número de pozos era porque el tanque, digámosle así, la reserva de petróleo y la presión con que saldría decae al abrirle más roto, ¿sí o no? Entonces, esa presión de alguna manera, no sé si técnica y científicamente, pero la lógica podría decir eso, que la misma presión con más salidas hace que disminuye la presión. Por eso decía de que cada pozo rendía menos, salían menos barriles al día. Aquí es lo mismo. Si sembramos más árboles y empezamos a tupir el plantío, pues entonces la competencia por los nutrientes es mayor y puede que salgan menos mandarinas o mandarinas más raquíticas, etc. Entonces tiene cierta lógica. Entonces vamos a decir, la solución, vamos a decir, sea X, pongámosle N pues para que, sino que el problema de N, tal vez los profesores lo hagamos inconscientemente, no nos gusta el N porque el cálculo diferencial implica funciones continuas. Uno después coge el modelo real, del número real, y lo extrapola al número entero, pero no al contrario. O sea, derivar con n es saltarse entre 1 a 2, de 2 a 3, y entre 1 y 2 hay infinitos valores. Entonces querría decir que es una función a saltos, discontinua, peligrosamente. Entonces por eso generalmente se trabaja con la X, para darle el tratamiento de un número real, poderlo derivar, integrar, lo que se quiera. Y si hay por ejemplo, una función en X así, y después te dicen que solamente tome los puntos enteros, no hay problema, porque antes tenemos puntos de más, pero arrancar con punticos y después que lo va a derivar es un poco más difícil de sostenerlo. Entonces, dejémosle la X, pero aunque nosotros sabemos que en verdad al final X va a tomar solamente valores enteros. Sea X el número de incrementos de a cómo, incrementos de a 5 en el número de árboles, ¿sí? Es igualito al otro, o sea, los conceptos son los mismos. Incrementa una, decrementa la otra. Entonces, de a 5 en el número de árboles, coma, y coma, el número de decrementos, de a cómo caen las de a 12, ¿ve? Pues de a 12, el número de decrementos de a 12 en la producción media por árbol. Por árbol. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Qué más, profe? Entonces, digamos así, número de árboles. Número de árboles, a ver, 150 y por aquí. 150, esos son los que hay en este momento. Pero entonces la pregunta es, ¿queremos aumentarlos? Sí. Por cada 5 árboles que se aumenten, más 5, pero de a X. Si le coloco más 5 quedaría un poquito malito, porque estoy diciendo que incremento solamente 5. Y puede ser que haya que incrementar 5 por 0, o sea, 0 árboles. Incrementar. Podría incluso uno buscar, crear el problema para que en vez de trabajar con 150 árboles, el número óptimo fuera menos. Entonces, con todo respeto a la CRC, pero mochar, o sea, que nos dé negativo X, por ejemplo, que nos dé menos 4, entonces quedaría menos 20. El número óptimo es 130. Eso también se podría hacer, que en vez de aumentar y al plantar 130 de más mandarinas como producción total. Pero bueno, eso no lo diría el cálculo, ese man sabe de eso. Bueno, ya está el número de árboles. Ahora vamos con la producción media por árbol. Producción media. Pero antes de hacer eso, media por árbol. ¿Cuál es la producción? Lo que están produciendo ahora, 480. Este está más fácil que el otro porque no nos tocó dividir. Ya dieron eso. 480.
¿Esta va a aumentar o disminuir, profe? Va a disminuir porque caerá. Ah, ya. Entonces caerá menos. Aumentará más, caerá menos. 12 mandarinas cae por árbol. Pero no puede ser solo el 12 porque le estaría quitando lo de un solo árbol, de los X decrementos. Y sale. Y ahí tenemos ya lo que va a producir cada árbol en promedio en función de X, lo que va a producir el número de árboles en función de X. Ahora sí, la producción total, la función producción total, entonces, sea f de X la función producción total. Y esa señora f de X, ¿a qué es igual? Pues al número de árboles, 150 más 5X, por lo que produce cada uno de esos árboles. Cada uno produce este número de mandarinas. ¿Ya? Bueno. A esto eventualmente para que repasemos álgebra, nos pueden pedir que esté más bonito. Esto matemáticamente se ve feíto. Le voy a decir por qué se ve feíto, porque uno alcanza a ver aquí un 5 mal metido, o sea que hay factorizable 5, y aquí vemos un 12 mal metido, ¿sí? A ver si me hago entender. F de X es igual, sacamos factor común 5, y aquí quedaría 30 más X, ¿cierto? Si tiene dudas, hace ley distributivita. 5 por 3, 15, 150, 5 por X, 5X, ya. Y aquí factor común 12. Podría incluso sacar factor común menos 12, ¿cierto? Saquemos lo negativo a ver cómo nos va. ¿Para qué es negativo? Ya les explico por qué. Por menos 12. Si le saco factor menos 12, este menos 12X que estaba de segundo queda de primero positivo la X. Si usted dice más por menos, da menos, ahí está. Y este 480 que estaba positivo queda negativo para que menos por menos dé más. Y ahora nos tocaría decir 480 entre 12, ¿cuánto es? Pues lo hacemos así. 48 entre 12, 4. ¿Sí? ¿Cómo así, profe? Vea. 480 entre 12, entonces es sacarle doceava. Doceava 4, doceava 1. Y 4 con 0, 40. ¿Sí? Si quiere ensaye. 40 por 10, 400. Y 2 por 40, 480. Ahí está eso. Ah, ok. Listo. Ahora, f de X igual más por menos, menos. Y 12 por 5, 60. 60. Y ahí nos quedaría menos 60 que multiplica. Entonces la idea era de que este se coloque de primero la X. X más 30 por X menos 40. Entonces como para verlo así, como un polinomio donde se pueden ver las raíces. ¿Qué valores de X anulan este polinomio? Entonces es muy bacano saber que en menos 30 y en 40 se anula, son las raíces, ceros o soluciones. Puede ser que no les guste así, igual a menos 60, sino que hagan esta ley distributiva. Entonces, nosotros no sabemos un truquito del polinomio fácil, del trinomio fácil, que es, como son 1 y 1, entonces se puede hacer así, la primera al cuadrado, sume la primera y las segundas componentes. 30 y menos 40 da menos 10, y le pone la X, y multiplique las segundas componentes. 3 por 4, 12, menos 1200. Esa podría ser otra solución. Entonces, cualquiera de las dos, en este caso esta sería más fácil para derivarla, ¿no? Si nos piden ahora, entonces esta puede ser una solución. Bueno. Aunque las dos son equivalentes, ¿no? Cualquiera de las dos. Si no le hubieran factorizado el menos, acá quedaría de todas maneras 40 menos X.
60 factor de x más 30 por 40 menos x. Le factoricé el menos para que quede más chusca y para que quede fácil pillar que este es un polinomio de segundo grado, una parábola que abre hacia abajo, porque el coeficiente va a ser un negativo, de menos 60 sería ley distributiva. Entonces, entonces abre hacia abajo y tiene un máximo. Muy bien. Ahí tenemos entonces lo primero que nos diga, la función producción. Véala, ahí está la producción de ese huerto en cantidad de mandarinas totales, ¿cierto? Que el número óptimo de árboles, pues se le tiene el número óptimo, velo aquí, ve. El número de óptimo no es x, x es el número de incremento, entonces hallo x y lo reemplazo aquí, ya. Entonces, para hallar el número óptimo, pues derivamos, ¿no? F' de x igual a menos 60 y derivamos este polinomio ahí, cosa más fácil, me decía una profesora que derivara un polinomio. La derivada de x al cuadrado 2x, la derivada de menos 10x menos 10, la derivada de menos 1200, 0. Listo, ya derivé, profe, ¿qué más hago? Iguale a 0. Entonces, al igualar a 0, este menos 60 pasa a dividir. Y 0 dividido entre menos 60 da 0. Entonces nos quedaría 2x menos 10 igual a 0. Entonces, 2x igual a 10, finalmente x igual a 5. ¿Qué es que es x, profe? Pues x es el número de incrementos de A5 en el número de árboles o el número de decrementos de A12 en la producción media por árbol. Ya. En cualquiera de estos dos, al utilizar x, obtengo lo óptimo. El número óptimo de árbol o la producción media por árbol utilizando el número óptimo de árboles. Profe, este valor que hace x me da el máximo porque es lo que reduce la derivada, la primera derivada a 0. Profe, ¿y usted cómo sabe que es un máximo? Porque primero que todo porque es una parábola que abre hacia abajo. Es lo primero que debe uno saber por matemática básica. Y por cálculo hago la segunda derivada. F segunda de x. Mira, ¿qué es esto? La derivada de 2x menos 10 es 2. Pero queda con este factor. Entonces, 2 por menos 60 menos 120 menor que 0. Entonces, x igual a 5 genera máximo. X igual a 5 genera X igual a 5 genera un máximo. Y ya está asegurado de que ese valor genera un máximo, no hay peligro de que sea un mínimo. Número óptimo de árboles, todavía no puedo ponerle el chulo porque no lo he hallado, solamente hallé a x. Pero si vengo aquí y digo 5 por 5, 25, 150 más 25, el número óptimo de árboles es 175, al reemplazar aquí. Y ya está hecho. Incremento porcentual. Vamos a saltarnos a esta. Que nos digan la producción media por árbol. ¿Por qué, profe, no la saltamos? Porque no es sino reemplazar aquí, ve. 12 por 5, 12 por 5, 60. 480 menos 60, 420. Entonces, la producción media, 420 mandarinas. ¿Sí? Y listo está esto. También la producción. Para hallar el incremento porcentual pues es ¿cuántas mandarinas se producían antes? ¿Sí? ¿Cuántas mandarinas se producían antes? Pues se producían 150 por 480. Ahora, ¿cuántas se producen? Ahora se producen 175. Vamos a hacerla aquí. El incremento porcentual se haría así. ¿Cuántas se producen ahora? 150, número de árboles, aquí. 150
más 25, 5 por 5, 25, entonces 175, que ya sabemos qué es eso. 175 por producción media por árbol, 420, igual 73.500. Menos lo que se producía antes, 150 árboles por lo que producía cada uno, 480, 72.000. Sobre la base, 72.000 por 100%. ¿Cierto? Entonces el incremento porcentual sería arriba nos da 73.500 menos 72.000, 1.500, ¿sí o no? Y dividido 72.000 y por 100. Esa vaina nos da 2,08%. Prácticamente hay un incremento del 2%. Eso sería el incremento porcentual. Miren que hemos hecho todo lo que nos preguntan. Función producción, facilita. Aquí se le tiene, se la tenemos así, se la tenemos factorizada, se la tenemos como factorizada con polinomio, listo. Que queremos el número óptimo de árboles, pues la función la derivamos, la igualamos a 0, hallamos que un valor crítico, o sea, los valores críticos, recuerden, son los que reducen las derivadas a 0. Con mucho tecnicismo esto se llamaría valor crítico de primera especie, dicen algunos textos. Valor crítico de primera especie, que se debe entender los valores que anulan la primera derivada. Si yo hago la segunda derivada y la igualo a 0, se habla de valores críticos de segunda especie, algunos para hallar puntos de inflexión, etc. Acá no se puede porque la segunda derivada no puede ser 0, ¿cierto? Porque la segunda derivada es menos 120. No hay forma de volver 0 la verga. Entonces, listo. Hicimos eso, hallamos y determinamos que por la segunda derivada ser negativa, ¿cierto? Entonces el valor hallado es un máximo. Recuerden que eso está como volteado. Si la segunda derivada es menor que 0 es máximo, si es mayor que 0 es mínimo. Si es 0, el criterio no define. Listo, le hallamos la función, hallamos el número óptimo de árboles, hallamos la función media por árbol con este número óptimo. Ya no era 480, sino 420. Pues claro, como aumentamos en 25 los árboles del plantío, se aumentaron en 25 para generar 175, ya la producción por árbol, la media por árbol no fue de 480, sino de 420. Y el incremento porcentual, aquí esta diferencia da 1500, ¿sí o no? Están produciendo ahorita con ese cambio 73.500 y 72.000 que producía antes, 1.500. Dividido entre 72.000, que es la base, lo que producíamos antes. Recuerden que lo saqué multiplicando esto por esto. Y multiplico por 100 para que quede en porcentaje. Y nos da el 2, ese sería el incremento porcentual. Esta vaina hay que repasarla, pero yo les aconsejaría que miren el video y ustedes mismos lo intenten hacer sin mirar nada, hasta que se entiendan y empiecen a jugar cambiándole valores. A veces pues es empalagoso porque hay cosas que pueden ustedes inventarse uno que ya no funcione, que les dé valores de X negativos. Recuerden que si llega a dar un valor de X negativo quiere decir que posiblemente que no haya que aumentar árboles sino disminuirlos, etcétera, etcétera. Pero así es que se aprende inventando y poniéndole un poquito de amor y de lógica a esto. Por ahora dejemos la cosa así. Nos vemos luego.